Listo, buenas tardes. Esta es la entrevista que corresponde al proyecto de maestría en educación. Se realiza con el coordinador Carlos Andrés Enríquez Lozano y vamos a iniciar con la autorización para el desarrollo de la entrevista. Viendo a lo recogido del artículo 24 del decreto 2820 del 74 y la ley 1581 del 2012, se autoriza a los maestrantes Miladis Cadena Rojas y Jonathan Quintero Pérez para que se haga uso del audio y del video que se deriven de esta entrevista únicamente con fines investigativos y en aras de consolidar la información que permita aportar a los procesos de inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva que se está llevando a cabo actualmente en la institución educativa distrital Federico García Lorca. Autoriza el uso de la información, coordinador Carlos Andrés. Sí, Jonathan, autorizo. Perfecto. Profe, pues inicialmente me gustaría preguntarle cómo podemos, desde su experiencia y de todo el proceso que usted tiene con la discapacidad auditiva, cómo podemos aportar al proyecto de vida de los estudiantes sordos desde el nivel de educación media. Ok, por favor, me indica si allí se escucha. Sí, sí, señor, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, Jonathan, ¿pudieras por favor repetirme la pregunta? Es que se me perdió el audio por un momento. Claro, no hay problema. Le preguntaba cómo podemos aportar el proyecto de vida de los estudiantes sordos desde el nivel de educación media. Perfecto, bien. En la pregunta anterior, en el planteamiento de la pregunta anterior, utilizabas la denominación estudiantes con discapacidad auditiva. Yo creo que lo primero que la primera forma en la que nosotros podemos aportar al proyecto de vida de cualquier estudiante sordo en cualquier nivel es cambiar el enfoque bajo el cual se desarrollan los procesos educativos y por lo tanto a través de los cuales se generan este tipo de aportes a su proyecto de vida. Tradicionalmente, la educación y en general el contexto social en el que nosotros nos desempeñamos los ubica en el espectro de la discapacidad. Y cuando nosotros hablamos de una población con discapacidad, estamos ya partiendo de la idea de que hay una capacidad diversa que pudiera no ser comparable al del resto y que por lo tanto socialmente hay una concepción de que estas capacidades por lo general llegan a ser insuficientes para el estándar social en cualquier contexto. Bien, entonces creo que ese es el primer aporte que nosotros deberíamos hacer en educación media, reconocerlos no desde la perspectiva de discapacidad, sino desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales que como comunidad tiene. Cuando nosotros cambiamos ese enfoque y pensamos en la comunidad sorda como un grupo humano diverso, no con una discapacidad, no, ni con toda la carga que eso supone a nivel de uso del lenguaje en el contexto social actual, sino que los reconocemos como parte de una minoría cultural, de una minoría lingüística o de ciudadanos que tienen una lengua diferente a la de la mayoría, allí empezamos a generar un cambio porque con el restablecimiento de los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas, ya se cambia el enfoque y la perspectiva de cómo puede aportar ese sujeto dentro de una sociedad, cómo él desarrolla su proyecto de vida en el marco de un contexto que lo reconoce a él como sujeto social de derecho y no como población con discapacidad a la que hay que subvencionar, a la que hay que atender de manera especial, a la que hay que darle, entre paréntesis, una educación inclusiva que por lo general termina siendo estigmatizado. Entonces creo que ese es el primer aporte que nosotros deberíamos hacer, que en los manuales de convivencia y en los proyectos educativos institucionales en estos contextos de educación hayan unos apartados claros, que los estudiantes sordos son estudiantes con una diversidad lingüística y que su proceso educativo es un proceso bilingüe, bicultural. Bien, y que se puede adelantar sencillamente con una serie de apoyos y de ajustes razonables con el objetivo de que ellos desarrollen su lengua y desarrollen su cultura en la medida en la que van avanzando en cada nivel. Cuando ese estudiante termine la educación básica y la educación media, pues va a ser una persona, un sujeto social que se autorreconoce como miembro de una población que tiene una identidad propia, que tiene una lengua consolidada y que está claramente
preparado para poder comenzar un ejercicio de formación profesional. Yo creo que ese es el principal aporte que podemos hacer. Obvio, hay otros muchos aportes. Yo les pudiera decir, suministrarles un servicio de interpretación, tenerles un docente de apoyo, tener currículos flexibles, pero eso sencillamente son consecuencias de lo primero que les acabo de mencionar. Si hay una política de educación bilingüe bicultural que reconoce la diversidad lingüística de las personas sordas, pues todo lo demás se tendrá que ajustar. Exacto, precisamente al respecto de eso, pues en los últimos años se han fortalecido las políticas públicas en torno a la inclusión de personas con discapacidad auditiva en diferentes escenarios, no solo en la escuela. ¿Cómo cree que se puede propiciar en la escuela actual un desarrollo pertinente de las habilidades socioocupacionales de la población sorda? Bueno, primero generando incidencia, nuevamente llamo la atención a decirte en el manejo del lenguaje, Jonathan. Si nosotros estamos hablando de poblaciones con discapacidad auditiva, pues en el marco de su desempeño a nivel de profesión, oficios o trabajo a futuro, pues este va a ser un sujeto que va a ser orientado en el campo de los oficios, ni siquiera en el campo del trabajo, sino en el campo de los oficios y de las mal dichas artes, que en realidad no son artes sino manualidades, porque si fuera arte sería un campo respetable. Eh, entonces creo que en educación es necesario que al estudiante sordo se le vea desde su capacidad, ¿ya? Que el sistema educativo entienda que la razón por la que hoy en día no hay profesionales que se puedan ajustar a los contextos laborales no es por ellos, sino porque el sistema educativo no los ha preparado para ello. Entonces creo que eso es lo que eso es lo que hay que hacer, preparar, ajustar los currículos, ajustar los medios, mediaciones, metodologías, técnicas, etcétera, para que estos estudiantes empiecen a recibir su formación para contribuir al aparato productivo social desde que se encuentran en ese nivel. Yo creo que la escuela puede concentrarse en eso y no sencillamente tirar la toalla y decir, no, él es sordo, va a ser muy difícil que él se desempeñe como psicólogo, que él se desempeñe como un investigador a futuro, que él sea un magíster o sea un doctor, porque es que él nunca va a poder llegar a ser bilingüe. La postura debería ser otra. Debería ser cómo la escuela y cómo la universidad transforman sus currículos, los ajustan para que correspondan a la lengua natural de las personas sordas. Ese realmente es el reto y no buscar la normalización, que la normalización lo que lleva es a que tengan eh, un destino orientado hacia los oficios en la vida adulta de las personas sordas. Sí, tal cual. Luego vamos a ahondar un poco más en esa parte. ¿Qué ajustes considera pertinentes hacer a los procesos de integración y o inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva para un mayor reconocimiento de sus expectativas de aprendizaje en diferentes contextos? Bueno, si es para integración, se requiere un servicio de interpretación competente, idóneo, no una persona que mueva las manos, no una persona que no tenga una formación profesional en interpretación. Esa formación profesional puede ser a través de una carrera o a través de la cualificación para poder ejercer la interpretación. Porque los traductores e intérpretes en todo el mundo no todos son titulados de una carrera profesional, pero todos sí o sí deben haber sido cualificados para desarrollar esa labor. Entonces, en integración, el servicio de interpretación, los ajustes razonables en todo nivel, básica, media, educación superior, educación para el trabajo, programas técnicos, tecnológicos, etcétera. Es necesario generar ajustes razonables y el ajuste razonable tiene que ver con adaptación de recursos, metodologías y tener criterios claros sobre cómo se va a desarrollar la evaluación. Yo creo que si estos tres aspectos se tienen en cuenta en el marco de la integración, el estudiante sordo va a poder acceder de una mejor forma a todo el currículo y a lo que implica el proceso educativo. Si es en el marco de la inclusión, pues ya ahí todo lo cambia, porque la inclusión realmente es eliminar la totalidad de barreras que existen para lograr la equidad. Entonces, si nosotros queremos que los estudiantes sordos realmente vivan un proceso de inclusión, pues todo tiene que transformarse. El currículo no puede ser estandarizado. La evaluación no puede ser estandarizada. Entonces, la inclusión realmente lo que nos dice es que
todo está disponible para todos. No existen barreras, ni arquitectónicas, ni barreras de lenguaje, ni barreras en el idioma, ni barreras en los recursos. Entonces, yo creo que las estrategias que se deberían hacer allí, todas deben ser desde una perspectiva idiomática, inicialmente, que tome la lengua de señas como base para poder adelantar cualquier tipo de proceso y que a los estudiantes no se les evalúe ni se les adelante el abordaje curricular en segunda lengua. El servicio de interpretación tendrá que ser necesario, pero el servicio de interpretación es solo uno de los ajustes, porque lo que más se requiere es la formación del profesorado. Esa es la falencia que hoy en día tenemos de la educación para personas sordas. Los profesores no están preparados, entonces llega el intérprete y al intérprete es al que le delegan la labor de convertirse en pedagogo sin él ser un pedagogo, ¿no? Es un mediador de la comunicación. Y algo muy importante es que debe haber un plan de acogida institucional que garantice el acceso, la permanencia y la graduación de estos estudiantes. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes no llegan a un aula de clases, los estudiantes llegan a una vida escolar, en educación básica, en educación media, en educación superior. Y esa vida escolar incluye el aula de clases, los eventos académicos, las horas del recreo, las salidas pedagógicas, las reuniones de padres de familia, los eventos institucionales, la entrega de boletines, el disfrute que hace parte de esa edad escolar en cualquiera de los niveles que sea. Entonces tiene que haber un plan de acogida que realmente haga sentir incluido al estudiante. Creo que esos son como los ajustes que deberían hacerse. Y yo insisto nuevamente en lo mismo. El tema de el reconocimiento de la primera lengua de las personas sordas es clave. Y con ello viene la formación del equipo docente, porque creo que estamos teniendo intérpretes que cada vez se han ido cualificando más, pero tenemos cada vez menos profesores competentes y el profesor finalmente es el encargado de liderar ese quehacer pedagógico, no ninguna otra persona, ningún otro profesional de apoyo. Sí, es muy cierto. Y en ese sentido, ¿qué herramientas considera pertinentes en un proceso de educación ahora post pandemia para el fortalecimiento de esas habilidades socioocupacionales de los jóvenes con discapacidad auditiva? Bueno, eh, herramientas, herramientas. A ver. Mm, yo creo que la pandemia eh, dejó, dejó claro que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación van a ser claves y determinantes de aquí en adelante. Entonces, creo que las herramientas didácticas, cualquier herramienta didáctica que se tenga para poder adelantar un proceso de formación y de desarrollo de competencias para la vida de un estudiante sordo, deberán estar adaptadas a los estilos de aprendizaje de los estudiantes sordos, a los estilos comunicativos de los estudiantes sordos eh, y a esas eh, perspectivas que ellos tienen en cuanto a cómo perciben su realidad a partir de lo que es en la universalidad ser un sujeto sordo. Nosotros no alcanzamos a imaginarnos. O sea, si me preguntan a mí como oyente, yo no alcanzaría a decirles, yo les diría, tenemos que tener diccionarios ajustados a la lengua de señas, profesores que sean bilingües, bases de datos traducidas a la lengua de señas. Pudiera decirles una cantidad de cosas que yo como sujeto oyente pensaría desde mi experiencia. Creo que para poder pensar en esas herramientas, lo primero que tenemos que es que acercarnos a la comunidad para que ellos mismos nos cuenten qué es lo que realmente necesitan. Al final de cuentas, ellos son los que están viviendo su realidad en el día a día. En una ocasión, una persona sorda me decía, agradecería que al menos mis profesores supieran saludarme y darme un buenos días en lengua de señas. Esto es algo elemental, o sea, esto es algo que no necesitamos hacer un doctorado para poderlo decir en cualquier contexto en el que nos desempeñemos. Pero parece ser que en la labor docente nos olvidamos de que existen otras lenguas dentro del aula y si no es a través del intérprete no lo hacemos. Entonces, hasta eso se convertiría en una estrategia sin ser necesariamente una herramienta, que el profesorado al menos tenga un nivel de bilingüismo para interactuar con ese estudiante y que él se sienta acogido. Pero podría enumerar muchas estrategias y herramientas particulares
Creo que allí nos demoraríamos mucho. En educación superior, por ejemplo, hoy por hoy se necesitan herramientas para la metodología de la investigación científica. Ustedes que están adelantando este trabajo de grado saben lo complejo que es llegar a este punto de haber diseñado un instrumento y aplicarlo y luego venir y triangularlo y luego generar unas conclusiones. Si para ustedes, que son personas oyentes y que tienen recursos en su primera lengua, resulta complejo por la universalidad de lo que es el proceso de la investigación, imagínese para una población de personas sordas universitarias que ni siquiera tienen el acceso a un libro disciplinar en su primera lengua, la lengua de señas. Entonces, desde allí ya tendríamos el camino para decir cuáles son las herramientas que hacen falta para que un estudiante sordo realmente tenga condiciones de equidad. De acuerdo. Anteriormente habíamos hablado un poco del bilingüismo bicultural, que obviamente nos parece importante tenerlo en el foco, en el contexto de esto. Pero para ahondar un poco más al respecto, ¿qué papel considera que tiene ese bilingüismo bicultural en la adecuación pedagógica de los proyectos de educación media que hay hoy por hoy en las instituciones educativas? El papel es un papel fundamental. Creo que es lo más determinante. La comprensión de lo que es el modelo bilingüe bicultural es lo que va a tener como consecuencia que hayan currículos flexibles. Un currículo flexible va a ser un currículo que que se va a poder desarrollar con cualquier tipo de estudiante. No necesariamente tiene que ser sordos. Puede ser un estudiante de cualquier tipo de antecedente. Y esa es una de las grandes dificultades. No se conoce el modelo de educación bilingüe bicultural, por lo tanto, va a ser muy difícil poder flexibilizar el currículo. La evaluación. La evaluación es necesaria porque dentro del modelo bilingüe bicultural se nos muestran cuáles son las estrategias para poder evaluar a un estudiante sordo. Si lo tenemos claro desde el modelo, la evaluación va a ser clara, pero si no lo tenemos desde el modelo, pues las pruebas van a seguir siendo en español, seleccione la respuesta correcta o redacte la respuesta que es adecuada. Se sigue aplicando la evaluación desde el instrumentalismo en una segunda lengua. Y bueno, y conocer el resto de formas de evaluar, la evaluación formativa, la evaluación cuantitativa, cómo se aterriza en el modelo de la educación bilingüe bicultural. En tercer lugar, a nivel didáctico. Bien, el modelo bilingüe bicultural traza unas metas, establece unas competencias que se van a lograr, que hoy en día se convertirían en lo que estamos llamando en educación superior como resultados de aprendizaje, que dentro de muy poco también en educación básica va a estar denominado casi que de la misma forma. Si nosotros conocemos el modelo bilingüe bicultural, entenderemos que muchas de las didácticas generales, específicas y didácticas para la diversidad no se toman en cuenta. Bien, entonces allí sigue teniendo un papel protagónico el modelo, porque comprenderlo nos va a llevar a este tercer aspecto del que les hablo, la didáctica. ¿Cuál va a ser la forma en la que voy a materializar yo ese currículo? Y en cuarto lugar, eh, desde una perspectiva pedagógica, o sea, cada modelo tiene un enfoque pedagógico a través del cual se puede vehiculizar. Y el modelo bilingüe bicultural claramente tiene un enfoque socioconstructivista y el enfoque socioconstructivista cuando se enmarca en un contexto que se desarrolla con dos lenguas o más, tiene un comportamiento bastante particular. Entonces, la comprensión del modelo desde allí va a tener unos mejores resultados a la hora de poder valorar si el proceso educativo del estudiante fue exitoso o no. Entonces, creo que, para responder de manera sintética, el modelo bilingüe bicultural tiene un papel protagónico y tiene un papel protagónico porque afecta, uno, el currículo, dos, la evaluación, tres, la didáctica y cuatro, la parte pedagógica. ¿Cómo se ejecuta desde el quehacer docente y cuáles son esas estrategias que el docente está empleando que realmente corresponden a las necesidades comunicativas, lingüísticas y culturales de la población sorda? Sí, eso es muy, muy importante y muy significativo realmente en el desarrollo de la práctica de habla. Y ya para terminar, coordinador, ¿cómo
creería usted que podríamos plantear ya al cierre de este momento del siglo XXI la orientación de habilidades socioocupacionales de las personas con discapacidad auditiva, más allá de esas labores técnicas y operativas que usted inclusive mencionaba anteriormente, y pues pensando más en en la profesionalización de esta población? Bueno, pienso que una forma es haciendo lo que mencionaba en la respuesta de mi primera pregunta, cambiando de paradigma, pero también haciéndolo, normalizándolo, sin, sin irnos al sentido estricto de la palabra normalización, sino hacerlo común en nuestra sociedad, de que las personas sordas son personas que tienen solo una lengua diferente y que como población lingüística minoritaria desarrollan una cultura diferente, pero que no son personas que necesariamente tienen algún tipo de asociado de tipo cognitivo o problemas de aprendizaje, entre otros. No, son personas que tienen una lengua diferente y que cuando la sociedad entienda ello, cuando el sector productivo comprenda eso y cuando la misma academia, que es la que se encarga de formar a los profesionales, entienda que es necesario hacer una serie de ajustes razonables para que cada vez se formen más profesionales sordos, pues en ese momento, como consecuencia, las puertas se van a abrir y no van a estar sujetas a que si se tiene dinero para pagar el servicio de interpretación o no, que normalmente eso es en lo que se piensa. Si recibo un estudiante sordo en educación superior, o en educación para el trabajo o técnica o tecnológica, el problema es que no tengo para pagar los intérpretes. Cuando esto deje de ser un problema, cuando sepan que la educación del sordo no es meter a un intérprete a que mueva las manos, sino que es una labor de tipo pedagógico, de fondo, de estructura y reestructuración curricular y de preparación del centro educativo para recibir la diversidad de todos sus estudiantes, en ese momento el paradigma se cambia. Y creo que la tarea es nuestra. Creo que este tipo de investigaciones como la que estás realizando, Jonathan, puede contribuir significativamente. Si ustedes utilizan un lenguaje apropiado que reivindique a esta población, no desde la discapacidad, sino desde la capacidad, desde la diversidad, desde un lenguaje incluyente, ahí están haciendo mucho, porque todos los académicos que vayan a consultar los resultados de esta maestría, de esta investigación en el marco de esta maestría, les va a quedar sonando. Allá estuvo Jonathan y su compañera y indagaron y encontraron que una de las falencias es el no manejo del lenguaje inclusivo a nivel social con respecto a esta comunidad. Eso cala mucho porque nosotros como académicos tenemos una gran influencia en cómo se maneja el discurso a nivel social. Cuando eso se logre, podremos decir, las personas sordas no tienen como destino el oficio, no tienen como destino conseguir trabajos de media o de baja categoría en el mejor sentido de la palabra, sino que las personas sordas podrán acceder a cualquier nivel de profesionalización que lo deseen, sin decir que todos tienen que ser profesionales, como nosotros los oyentes no todos somos profesionales, pero que no sea por una barrera del entorno, sino que sea por decisión propia. Bien, que si alguien no decide ser profesional en su vida, no es porque no tuvo las posibilidades, sino porque sencillamente así lo decidió. Creo que eso es lo que tenemos de nuestra parte y cada quien tendría que reflexionar desde el rol que tiene dentro de la sociedad, cómo aportar a ello. Lo primero es cambiar el paradigma. Eso es lo primero. Cuando el paradigma se empiece a cambiar, pues todo va a ser mucho más naturalizado. Bien. Hoy por hoy, por ejemplo, yo te puedo decir que yo he tenido jefes que son personas sordas. Bien. He estado como coinvestigador donde mi líder de investigación es una persona sorda y él es el que me organiza mi trabajo y es el que me dirige y es el que me dice no triangulo bien la información y es el que me dice considero que la metodología que está utilizando no es la adecuada. Entonces, para mí es evidente que una persona sorda sí puede estar en cualquier campo del conocimiento y en cualquier profesión que él decida estar. Pero cuando uno analiza cuál fue la historia de vida de ellos, se da cuenta de que esas barreras se fueron eliminando. Algunas prevalecen porque no estamos en una sociedad inclusiva todavía. Pero el que hayan personas con ese tipo de capacidades nos demuestra de que cualquiera lo puede lograr. Si él lo logró o ella lo logró, cualquiera lo puede lograr. Entonces el cambio de paradigma es la clave. Muchas gracias, señor coordinador. La verdad,